22. Cuando lo tengan, un amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Vamos a orar. Quisiera ministrar bajo el tema seguidor o admirador. Padre amado, damos gracias por este día que tú nos has dado, Señor. Padre amado, por dejarnos entrar en tu presencia. Ahora vamos a entrar a la palabra. Te pido, Señor, que seas tú tomando el control y poniendo tu palabra en mi boca, Señor, y guiándome, Señor, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Primero les voy a leer la diferencia entre un seguidor y un admirador. Un seguidor adhiere totalmente a Jesús, convirtiendo sus enseñanzas en su regla de vida. Actúa, repite las obras del Maestro y lleva el fruto. Su lealtad es permanente y busca parecerse a Él en amor y conducta. El admirador se siente atraído por los milagros y la sabiduría de Jesús, pero no está dispuesto a pagar el costo del seguidor. Se va cuando las cosas se ponen malas. En esta generación es triste que tantas personas en la iglesia son más admiradores que seguidores, porque el Señor nos mandó a seguir a Jesús y en sus pasos, significando llevando la palabra de Dios al mundo y yendo a los lugares a predicar las palabras donde no pueden llegar. Pero hay muchos de nosotros que estamos sentados en las sillas esperando por el momento, cuando el momento de Dios es ahora, y nosotros esperando y nos quedamos ahí cuando hay muchos que llegan antes o después de nosotros y ya están por lugares que el Señor quiso llevarnos a nosotros. Y hay personas que obviamente el Señor tiene en la silla porque lo está preparando, pero hay muchos de nosotros que estamos sentados en la silla esperando al Señor. Oh Señor, ¿cuándo tú vas a hacer eso conmigo? Pero cuando nosotros vamos a ponernos a hacer las cosas bien con Dios. Entonces esperamos de Dios algo que nosotros no estamos dando. Y ahora voy a leer unas diferencias entre el admirador y el seguidor. Acción versus contemplación. El seguidor hace lo que Cristo hace, el admirador solamente lo contempla. Podemos ver muchas veces que a lo que Jesús hacía milagros, había muchos que los miraban, pero esos mismos que los miraban y le daban la gloria, eran los mismos que lo ponieron en la cruz. Y muchas veces somos nosotros así, siempre admiramos al Señor, pero cuando pasa siempre estamos juzgando. Así mismo hacemos nosotros. Compromiso versus conveniencia. El seguidor vive para él, el admirador busca beneficio. Nosotros vivimos para agradar al Señor, para que el Señor haga su voluntad en nosotros, pero los admiradores solamente buscan que el Señor los bendiga. Llegan a los viernes a la iglesia y los domingos para que el Señor les bendiga de lo que el seguidor hace para Dios. El seguidor es el que está predicando y el admirador es el que llega, deja que el Señor me dé a mí después que yo no he hecho nada para Él. Y es triste que nosotros tengamos que vivir en una generación que es así. Y ahora el último, transformación. El seguidor cambia su vida, el admirador permanece igual. Hay muchos que nosotros que llegamos a la iglesia diferente, que llegamos rotos, sin fuerzas para continuar, y el Señor nos dio fuerzas, pero hay muchos de nosotros que llegamos, nos sentamos en el asiento y esperamos que el Señor haga, si nosotros podemos levantar las manos. Y tenemos que entender que el Señor no puede hacer si nosotros no ponemos de nuestra parte. Que tenemos que parar de ser admiradores y tenemos que ser seguidores de Cristo. Y eso es lo que el Señor me ha dado hoy. El Señor bendiga. Aleluya, no hay una mejor definición que la que hizo nuestro hermano Adrixael, gloria al Señor. La realidad es que nuestras iglesias o el mundo actual no ha cambiado mucho en cuestión de la fe acerca de cuando Jesús tuvo su paso sobre la faz de la tierra. En el tiempo del Señor hubieron seguidores, pero también hubieron muchos admiradores. Como él dijo, y la definición no pudo ser más precisa, cuando usted y yo hablamos de admirador, es una palabra definida de una persona que siente una consideración especial hacia alguien o algo por sus cualidades.
Y la realidad es que en los tiempos de Jesús, cuando Jesús caminaba, hay mucha gente que eran admiradores de lo que Jesús hacía. Eran admiradores de la gloria que Jesús manifestaba. Pero no eran realmente seguidores, porque cuando Jesús comenzaba a predicar la palabra que a ellos no les gustaban, comenzaban a irse. En cierto momento, en el Sermón del Monte, comenzaron a irse después que Jesús dividió los panes, las peces. Ellos vieron grandes milagros del Señor. Cuando Jesús comienza a dar el Sermón del Monte, ese pueblo que era un admirador, no eran seguidores, óyeme, comenzó a irse a tal magnitud que los discípulos le dijeron: maestros se están yendo. Y el maestro le dijo a los discípulos: ¿y ustedes se quieren ir también? Aleluya. Los tiempos no han cambiado, mi hermano, seguimos igual. Seguimos con una iglesia, gente dentro de la iglesia que se identifican con la fe cristiana, pero son más admiradores que seguidores. Porque cuando ellos sienten algo por Jesús, ellos sienten algo por el Evangelio, ellos desean algo del Evangelio, pero no lo siguen. Santo, aleluya. No lo siguen, mi hermano. Admiran el fuego de Dios, admiran los dones de Dios, admiran la manifestación del Señor, admiran el sacrificio que Jesús hizo por ellos, pero no lo siguen. Entonces, hay una gran diferencia entre seguidor y admirador. Cuando usted y yo hablamos de seguidor, es aquel que sigue o va detrás de alguien o algo. O sea, que es imposible de que si yo sigo a Cristo, yo tengo que ir detrás de Cristo. Yo no conozco un Cristo que se detenga. Aleluya. Santo. Entonces, cuando nosotros nos detenemos, ¿a quién seguimos? ¿A quién seguimos cuando nosotros nos detenemos en el camino? Y muchas veces Dios tiene que enviar ángeles por nosotros para que nosotros volvamos a tomar fuerza y podamos volver a emprender el camino. Pero usted se ha puesto a pensar cuántas veces en medio del camino nos hemos detenido. Si nunca nos hubiéramos detenido, ¿dónde estuviéramos hoy? Entonces, cuando nosotros nos detenemos es por algo. Y usted me puede decir: pastor, es que todos somos seres imperfectos, las pruebas duelen. Sí, pero por eso es que Jesús nos dejó plasmado en la Escritura que mucho más allá de admiradores, Él estaba buscando discípulos que le siguieran. Y usted y yo lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de la palabra seguidores en Efesios 5, 1, 2, que se traduce literalmente como imitadores, del griego mimetes, mim aitase, que es imitación, significa copiar, emular o reproducir algo. Aleluya. El seguidor emula, copia y repite algo. Entonces, yo no veo en las acciones de muchos cristianos el ejemplo de Cristo. No conozco un Cristo que se detenga. No conozco un Cristo que peque. Conozco un Cristo santo. No conozco un Cristo derrotado, conozco un Cristo victorioso. Entonces, cuando la Biblia nos manda a ser seguidores de Cristo, nos está diciendo, en otras palabras, en la traducción correcta, que seamos imitadores. Por eso Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, yo no conozco a un Cristo en medio de la adversidad achantarse como nosotros. Pastor, pero usted no se ha achantado. Sí, el mensaje es para mí también. No conozco un Cristo que se achante. Entonces, si yo soy un seguidor de Cristo, yo tengo que ser un imitador. Yo tengo que copiar sus acciones y yo tengo que emular a Cristo. Entonces, cuando usted y yo vamos realmente a la vivencia cristiana de estos tiempos, la vivencia de mucha gente está bien distante de ser seguidores y son más admiradores que seguidores. Tenemos mucha gente que admira el Evangelio. Tenemos mucha gente que admiran a Cristo. Tenemos mucha gente que admira el sacrificio de Cristo.
Tenemos mucha gente, óigame, el admirador desea, mucha gente que desea seguir a Cristo, mucha gente que desea portar la unción, mucha gente que desea tener la manifestación. Óigame, todo el mundo desea. El problema es que no sigue. Aleluya. Santo. Y estamos en unos momentos tan críticos y tan crucial que no nos damos cuenta a través de nuestras propias acciones que realmente nos hemos convertido o podríamos convertirnos más en admiradores que seguidores. Santo. Que estamos dejando, si en algún momento fuimos discípulos, estamos abandonando el discipulado para convertirnos en admiradores de Cristo y en seguidores de Cristo. Yo conozco mucha gente que hace mucho tiempo atrás dejó de ser seguidores para ser admiradores de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Para imitar a Dios debemos esforzarnos por conocerlo íntimamente y descubrir cómo asemejarnos más a Él. Aleluya. Entonces, yo no puedo imitar a alguien que yo no conozco. Yo no puedo imitar a alguien por lo que me cuentan o lo que yo leo. Mire, mi hermano, si estamos tan distantes de lo que leemos y escuchamos, imagínense realmente de la verdadera persona de Cristo. Santo. Si estamos tan lejanos, hermano Jonathan, de emular lo que hemos leído y hemos oído, imagínense de la intimidad de Dios, cómo no conocemos a Dios. Porque para yo imitar a Cristo, yo necesito intimidad con Cristo. Yo necesito la dirección de Cristo. Yo necesito agradar a Cristo. Aleluya. Y Dios nos ha hablado en sin número de ocasiones acerca de lo que es la iglesia de Cristo. El problema es que cuando vemos cada uno de los mensajes, tanto aquí como en todos lados, porque la boca de Dios es una. ¿Usted me entiende? Es una. Cuando analizamos los mensajes de los últimos tiempos, Dios está llamando a su iglesia a que le sigan o que lo admiren. Aleluya. A que seamos, óigame, discípulos y no seguidores y no admiradores. A que nos convirtamos en verdaderos discípulos. Esta palabra, definida en términos humanos, significa una consideración especial que se tiene hacia alguien o algo por sus cualidades. El problema es, yo sigo a Cristo por sus cualidades o yo admiro las cualidades de Cristo. Santo. Entonces, nos hemos convertido, mi hermano, en una iglesia admiradora, en una iglesia fan de Cristo, pero no es una iglesia que sigue a Cristo. Porque la verdadera iglesia que sigue a Cristo emula el caminar de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia poderosa de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque caminaría igual que Cristo, emularía el paso de Cristo, viviría para Cristo. Y yo me pregunto, ¿la iglesia de hoy vive para Cristo? Santo. ¿Realmente estamos viviendo para Cristo? ¿O estamos admirando a Cristo? Aleluya. ¿Vivimos el Evangelio o admiramos el Evangelio? ¿Seguimos la cruz o admiramos la cruz? ¿Seguimos el sacrificio o admiramos el sacrificio? Poderoso eres, Jehová. ¿Seguimos la manifestación de Dios o admiramos la manifestación de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces la mano de Dios no se ha cortado con su pueblo, porque Cristo quiere que su iglesia lo conozca. Santo. Porque quiere que su iglesia lo emule, que su iglesia lo imite, que su iglesia lo siga. El problema es que todo el mundo está dispuesto a seguirlo en la manifestación, pero no en el secreto. Santo. Y si no le siguen en el secreto, mucho menos en la adversidad. Aleluya. Entonces, óigame, no puede haber gloria sin proceso. No puede haber manifestación sin proceso. No puedo. Yo no puedo convertirme en esa figura de Cristo que Dios quiere que yo sea si no camino con Cristo
en medio de mi adversidad. Si yo no dejo de ser admirador para convertirme en seguidor, yo jamás y nunca podré parecerme a Cristo. La Biblia dice en Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti. ¿Quién va delante de ti? Cuando yo sigo, alguien va delante de mí. Yo no puedo ser un seguidor si yo no tengo a nadie a quien seguir. Entonces Deuteronomio dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo. Pero ese estará contigo, ¿cómo va a estar? Si yo lo sigo. Lo que pasa es que la misericordia y la gracia de Dios es tan grande que cuando Él dice, espérate, se me está quedando muy atrás, déjame enviar ángeles que me le den bálsamo. Déjame enviar ángeles como le envía a Elías, para que en ese momento de angustia sepa que yo estoy con él. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, porque las paradas nos pueden convertir en admiradores y dejar de ser seguidores. Hay mucha gente que se han quedado en la parada esperando la guagua. Entonces dice, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimide. O sea, óyame, yo no sé, pero aquellos que pasaron por la escuelita, yo sé que todo el mundo pasó por la escuelita, cuando se sentían que andaban con el guapo del barrio, no se sentían que óyeme, que nada los intimidaba, porque andaban con el guapo del barrio, ¿verdad que sí? Mire, mi hermano, si usted es un seguidor, usted camina con Cristo. No podemos intimidarnos, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. Y usted y yo somos la iglesia de Cristo, y Él dijo que no nos va a desamparar. Dice, no te intimides. O sea, que van a llegar momentos que nos van a intimidar. Hay gente que son admiradores, que nos van a intimidar, porque el verdadero seguidor de Cristo no intimida. El verdadero seguidor de Cristo, como murmura Cristo, no intimida a su hermano, no intimida a su colega ministerial. No. El que intimida diciendo que sigue a Cristo es un admirador de Cristo, pero no emula a Cristo. Por eso, mire, mi hermano, yo puedo decir delante de la presencia del Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces sentir confiado. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando cierre mis ojos, mi corazón está limpio, mi mente está limpia. La pregunta es, ¿podrá todo el que dice ser seguidor acostarse en paz? Déjeme seguir. Cuando usted y yo vamos a Juan capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, mire, constantemente, una y otra vez, Dios nos invita a seguirlo. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. O sea, el que le sigue no andará en tinieblas. Pero el que no lo sigue, ¿cómo anda? Entonces es un peligro yo ser admirador, porque tenemos muchos admiradores en tinieblas diciendo me caigan luz. Aleluya. Sus acciones lo que reflejan son tinieblas, sus acciones no reflejan luz. Dice el que me sigue no andará en tinieblas. Por eso el salmista decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque David sabía que cuando él caminaba derechito con Dios, él sabía quién lo guiaba. Él sabía que su camino tenía luz. En el momento en que David perdió la luz, fue cuando él dejó de seguir las ordenanzas. Ya no podía ver la luz. Si él hubiera tenido luz, no hubiera pecado. Entonces es un problema nosotros. Hay mucha gente como David que conoce a Cristo, pero hay momentos que hay una parada. Hay una parada donde dejamos de ser seguidor para convertirnos en admirador.
Entonces la pregunta esta tarde es: ¿seré yo un seguidor o un admirador? Porque Dios no está buscando admiradores, Dios está buscando seguidores. Él es la luz del mundo para el seguidor, no para el admirador. Al admirador, Él lo invita para que salga de las tinieblas a la luz. Pero es imposible que si nosotros salimos a la luz sigamos viviendo en tinieblas. Porque las tinieblas y la luz no mezclan, mi hermano. Una fuente no puede darnos agua, o la da dulce o la da salada. Entonces ese es el problema hoy en día, que tenemos muchos cristianos que hablan de luz, pero sus acciones son de tinieblas. Amén. Santo. Aleluya. Sigo para adelante porque, óigame, ya he visto hasta memes que están haciendo de mí por causa del mensaje. Pero yo me gozo cuando hacen esos memes. Aleluya. Dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aleluya. Yo lo voy a repetir. Jesús hablándole a los discípulos le dice, no lo está diciendo Elías, no lo está diciendo Juan, no lo está diciendo Moisés. Jesús hablándole a sus discípulos dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, aquel que no es seguidor mío, no es digno de mí. El problema es que hoy en día queremos seguir a Jesús, pero que los hombres nos admiren. Santo. Te tengo que decir algo: si los hombres te admiran, va a haber problema para ser un seguidor de Cristo. Porque las tinieblas no mezclan con la luz. Las tinieblas no aplauden la luz. Las tinieblas le hacen la guerra a la luz. Entonces, si Dios nos trajo ya a la luz de Él, nosotros no podemos seguir siendo admiradores de Él desde las tinieblas. No podemos seguir dentro de la iglesia siendo un admirador de Él, sin portar la luz de Cristo, sin tener la dirección de Cristo. Dice, otra vez Jesús le habló, dice, bueno, y el que no toma su cruz. La cruz, que significaba, yo le enseñé a esta iglesia que significaba el propósito. El que no toma su propósito, el propósito por el cual Él nos llamó, el que no toma su propósito y sigue en pos de mí, que era lo que Jesús encontró en el propósito. Camino al propósito, ¿qué fue lo que Jesús encontró? Encontró dolor, encontró rechazo, encontró vituperio, encontró, óigame, traiciones, encontró de todo. ¿De dónde vino eso? Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice, el que no tome su cruz y sigue en pos de mí. O sea, si queremos ser un seguidor de Cristo, tenemos que tomar nuestro propósito. Y tenemos que caminar el mismo camino de Cristo. El problema es que queremos la victoria en el sepulcro, pero sin cargar la cruz. Aleluya. Santo. Tú sabes, como dijo el hermano Adrisael, queremos el admirador quiere los beneficios, pero no sigue el proceso. Santo. Entonces tenemos mucha gente que quiere los beneficios de Cristo, pero no siguen el proceso. Entonces cuando yo me convierto en un admirador, yo siempre voy a querer los beneficios de Dios. Usted no ve gente que está en pecado, usted no ve gente que obra mal y doy a mí todo el tiempo dicen yo soy bendecido. ¿Bendecido de dónde? Aleluya. Porque el sol sale para el impío y para el justo y tú eres bendecida. La bendición de Dios me añade tristeza. La bendición de Dios me lleva a un avance. La bendición de Dios se manifiesta. La bendición de Dios se ve a través del hombre o la mujer de Dios. Yo no tengo que hablar quién yo soy. Yo no tengo que hablar, yo no tengo que convencer cuando yo tengo la luz de Cristo. Yo voy a avanzar. Dios va a hablar de mí. Déjeme seguir porque usted está mirando muy serio. No se preocupe, que oígame, si hay alguien que quisiera humanamente salir, ya soy yo.
Me están esperando un asopado y un arroz blanco. Aleluya. Marcos capítulo 8, versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, o sea, no fue general, llamó a la gente y a sus discípulos, llamó al seguidor y al admirador. Santo. Entonces el problema de nosotros es cuando Dios nos habla desde el foco. ¿Desde qué foco cuando Dios nos habla, nos ve? ¿Desde la gente o desde el discípulo? Aleluya. Pastora, ¿desde dónde? Cuando Dios nos habla en ciertos momentos de nuestra vida que no hacemos las cosas correctamente, ¿desde qué foco Dios nos podría estar viendo? ¿O nos está viendo como gente? ¿O nos está viendo como discípulos? O sea, ¿o nos está viendo como admirador o nos está viendo como seguidor? Aleluya. Poderoso Dios. Santo. En el Monte Carmelo había miles. El problema es que los miles eran admiradores y los poquitos eran seguidores. Aleluya. Entonces tenemos una iglesia, oígame, o personas que cargan el nombre de la iglesia, la apariencia de iglesia, porque hasta se visten como la iglesia. Santo. Porque admiran, no es que no admiren, no es que no amen a Dios, pero no se dan cuenta que hace rato dejaron de ser seguidor para convertirse en admirador. Aleluya. Que hace rato algo los detuvo en el camino. Y yo no estoy aquí para señalarte, no. Eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que nosotros comenzamos a evaluar nuestro caminar. Estoy diciendo nuestro caminar, nuestro proceder, para convertirnos en seguidores, convertirnos en discípulos, para volver a reactivar esa fe que quizás a lo mejor en algún momento de nuestra vida hubo, pero que en un momento dado nos detuvimos e hicimos una parada. Aleluya. Entonces, hay dos tipos de personas o por lo menos hay dos tipos de personas que se detienen en una parada a tomar un vehículo. Está la persona que mientras la guagua llega o el vehículo llega, típico muchacho, lo que quiere es el bayolleo, el relajo, maldades, ¿verdad? Pero está la persona que está desesperada porque el vehículo llegue, porque necesita llegar a algún lugar. Entonces el problema es cuando nos detenemos en esa parada, ¿somos los niños o somos el adulto que está esperando ese vehículo porque nos urge llegar a un lugar? Aleluya. Gloria. ¿Qué hacemos cuando nos detenemos? ¿Qué hacemos cuando nos detenemos? ¿Cuál es la acción nuestra cuando nos detenemos? ¿La acción de un adolescente en un relajo? ¿O la acción de una persona madura que necesita desesperadamente que el transporte pase porque le urge llegar a tiempo a su lugar? Aleluya. Déjeme seguir. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno, porque nuestro Dios es un caballero, en Apocalipsis dice que él dice: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, yo entraré y seré con él, porque nuestro Dios, el diablo tumba puertas, pero Dios no. Dios es un caballero. Dice: si alguno, le está diciendo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. O sea, primero tienes que negarte. Tienes que negarte a tus deseos. Tienes que negarte a tu forma de ser. Tienes que negarte muchas veces a la forma de pensar. Aleluya. O sea, niégate a ti mismo. O sea, lo primero que nosotros, cuando Dios nos trae de las tinieblas a la luz, y nosotros comenzamos, es una vida de abnegación.
Porque tenemos que soltar todo lo que nos llevó a las tinieblas. No podemos tener luz mientras carguemos lo que cargábamos en tinieblas. Entonces yo no te estoy hablando del saco ni los pantalones. Te estoy hablando, óyeme, de acciones que me traen el carácter. Acciones que me traen el mal genio. Acciones que me... ¿Seremos seguidores o seremos admiradores? Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Entonces, hay una pausa ahí. Por eso que están esas comas ahí. Hay una parada. O sea, hello. Dice, ¿quieres venir en pos de mí? Vamos a parar, vamos a detenernos ahí. Entonces, niégate a ti mismo. Vamos a hacer una parada ahí. Ok, ¿estás dispuesto a negarte? Entonces toma tu cruz. O sea, toma el propósito por el cual te estoy llamando. Ahora sígueme. Ahora sígueme. Sígueme por el camino del propósito. Sígueme por el camino de la cruz. Óyeme, y en el camino a la cruz yo no vi un oasis. No, por lo menos no he leído que hubo un oasis. El camino a la cruz era un camino lleno de sufrimiento. Era un camino de heridas. Era un camino de dolor. Donde él se negó también, dándole validez a esa palabra, se negó a él. Porque si él quería, podía soltar la cruz. Él estaba salvo. Y se negó a él mismo. O sea, que en el camino es un camino de abnegación, un camino de dolor. Por eso es que mucha gente, oye, me vienen a este camino y después salen corriendo. Pues cuando comienzan a tropezar, es que no era lo que yo esperaba. Ay, ¿qué tú esperabas? Un hotel 5 estrellas con un jacuzzi. Ese pastor no era lo que yo esperaba. Ay, ¿quién era lo que tú esperabas? Que el pastor te tuviera con una palmita y te soplara y te pasara aceitito en la espalda. Es que la iglesia no es lo que yo esperaba. Yo lo que hay un chorro de chismoso y de bochinchero. Pero ¿y el trabajo? ¿Cuántos santos y profetas tú tienes? Cuando vas al colmado, el colmado está lleno de profetas y de santos y de arcángeles y querubines. ¿Y en tus amistades? ¿Quiénes están? Pedro, Juan, Bartolomé. Es que no es lo que yo esperaba. Me fui decepcionado. Me fui decepcionado de la iglesia. Porque no era lo que yo esperaba. Me fui decepcionado. Yo esperaba amor. Pero no te diste cuenta cuando entraste a la iglesia que allí habían hombres y mujeres igual que tú, que allí no habían arcángeles y querubines. ¿No te diste cuenta que encima del altar el pastor era un hombre o era una mujer, que no era un arcángel o un querubín? Que al igual que tú estabas peleando por ser un seguidor, negándose a sí mismo, lleno de imperfecciones, al igual que tú, con quebrantos y heridas como viniste tú, con tinieblas de donde mismo viniste tú. ¿Y qué estabas esperando? Lo que pasa es que esperamos mucho de Dios, pero nosotros no damos nada. Y cuando nosotros esperamos, Pastor Vadillo, mucho de Dios y no damos nada, nosotros somos admiradores, no somos seguidores, porque el seguidor no está detrás de lo que Cristo pueda dar. El seguidor va a ir detrás de Cristo. Cristo le dé o no le dé, porque ya Él le dio. Si no me contestas esta petición, yo no voy más. Menos mal que Dios no es como los hombres. Porque si Dios llega a ser como los hombres, digo, bueno, pues está bien. Pues quédate ahí. ¿Quién te pierde eres tú? Pero el amor de Cristo es tan grande que sigue tratando con nosotros. Cuando nosotros nos
comportamos inmaduramente, porque cuando nuestro comportar y nuestras acciones se ponen así, mi hermano, no somos gente madura. La situación o la adversidad nos está llevando a la inmadurez. No estamos accionando con madurez. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que comenzar a entender que en medio de la adversidad yo tengo que caminar con madurez. Que si quiero sacar algo provechoso, si quiero sacar el extracto de lo que Dios quiere enseñarme de la adversidad o del proceso, yo tengo que caminar con madurez. Me sirvieron el látigo, amén, tranquilo. Ahorita Dios pasa el bálsamo por la espalda. Me sirvieron la traición, tranquilo, no hay problema. Ahorita Dios me recompensa. Habla alguien que diga amén. Y Juan dice en el capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Vuelve de nuevo. Si alguno me sirve, sígame. Cuando yo le sirvo a Dios, yo lo voy a seguir todo el tiempo. No importa la herida, yo voy a seguir. No importa el dolor, yo voy a seguir. Por eso Job dijo en medio de su prueba, cuando la mujer le dijo, todavía tú vas a seguir, maldice a tu Dios y muérete. Le dijo, pero recibiremos de Dios el bien y no el mal. Jehová Dios quitó, Jehová, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, mientras quede una alabanza. Mientras haya respiración y oxígeno en mi cuerpo, yo voy a dar una alabanza. Entonces nosotros tenemos que aprender en medio de la adversidad a dejar las quejas y adorar a Dios. Aleluya. Si sustituyéramos las quejas por la adoración, mi hermano, la iglesia de Dios, oiga, me estuviera prendida en candela. No hubiera siquiera en la funeraria. Se verán los muertos aquí resucitaban. Santo la gloria. Aleluya. Entonces tenemos mucha quejabanza en vez de alabanza dentro del pueblo de Dios. Desde que usted se levanta, ¿cuántas quejas usted tiene? Aleluya. Y sume cuánta adoración usted le da. Entonces dice, si alguno me sirve. Por eso yo siempre he dicho, el que no sirve, no sirve. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, o sea, donde yo voy a estar, allí también estará mi servidor. O sea, yo me quiero sentar en la mesa con Cristo, yo tengo que seguir a Cristo. Pero para yo seguir a Cristo, yo tengo que tener cuidado cuando yo hago esas paradas en medio de mis adversidades, en que yo no me convierta en un admirador y deje de ser un seguidor. Porque el admirador no se va a sentar con Cristo. El que se va a sentar con Cristo es el seguidor. Y lo dice la palabra, no lo dice el pastor Edwin Río. Y no lo estoy interpretando. Usted léalo y leerlo la mano dice. Dice, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Lleno, mientras yo le sirva al Señor, mi Padre, el Padre, me va a honrar. El problema es que estamos buscando el aplauso de la gente. Estamos buscando el ok, la aprobación de la gente. Y no nos estamos dando cuenta que nuestras palabras nos están alejando de la admiración de Dios. Que nuestras palabras no están honrando a Dios. Que nuestras quejas no están honrando a Dios. Que el señalamiento no está honrando a Dios. Y que en ese momento yo no soy un seguidor, yo soy un admirador de Dios. Yo soy en peligro, varón. Porque el admirador en el momento difícil siempre se va a detener. El admirador en la palabra de corrección siempre se va a detener. ¿Cuántos miles abandonaron el monte Carmelo cuando había palabra abajo? Jesús le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Porque yo no voy a cambiar mi palabra. Esta es la palabra del Padre y yo no la voy a cambiar. Entonces, ¿se quieren ir ustedes también? En otras palabras, Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir?
Pedro, ¿y qué tú piensas? ¿Que yo voy a cambiar tu palabra, la palabra porque tú te vayas? Juan, ¿tú piensas que porque tú te vayas yo voy a cambiar la palabra? Tomás, ¿tú crees que porque tú dudas de mí yo voy a cambiar tu palabra, mi palabra? Judas, ¿tú piensas que porque tú me traiciones yo voy a ir con el aire bendito y voy a cambiar mi palabra? Aleluya. Si se quieren ir, váyanse. Pero si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome tu propósito. Ese propósito doloroso. No sea cobarde. Tan guapo que eres con la boca y tan cobarde que eres en el espíritu. Aleluya. Tenemos mucha gente bocones de boca, pero en el espíritu oye que son unos cobardes. Satanás le mete una pescosa cuando le da la gana y le dice: quédate ahí tranquilito. Ya tú llegaste a donde tú ibas a llegar. De aquí para adelante tú no puedes pasar. Entonces mejor, yo prefiero que me vean cobarde nuevamente. Pero en el infierno. Santo. Jesús se pudo defender y no se defendió. Su victoria no estaba en la defensa. Su victoria estaba en el propósito. Aleluya. Entonces, aquel que es seguidor realmente sabe que su victoria está en el propósito, no en las defensas. Dice, Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Porque si vivimos por el Espíritu, nuestras obras no pueden ser de la carne. Amén. Es imposible. Es imposible que si usted está lleno del Espíritu, sus obras sean de la carne. Dice, si andamos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, ya si nosotros vivimos por el Espíritu, o sea, el Espíritu es quien nos guía, el Espíritu es quien nos da dirección. Eso quiere decir que yo tengo una vida sometida al Espíritu, o sea, yo vivo para el Espíritu, yo vivo para estar lleno del Espíritu. Dice, entonces pues andemos también por el Espíritu. Aleluya. Porque si yo estoy lleno del Espíritu, yo voy a andar en el Espíritu. Pero si yo no estoy lleno del Espíritu, no puedo andar en el Espíritu. Entonces yo siempre he dicho, esto no se trata de camisa, corbata, esto no se trata de títulos, esto no se trata de lengua, de brincar, ni de, no, esto se trata de frutos, los frutos que son del Espíritu, las acciones. Las acciones que en mí como persona, como creyente, dicen que yo ando en el Espíritu. Santo. El Espíritu no me lleva a tener guerra con nadie. El Espíritu no me lleva a tener pelea con nadie. El Espíritu no me puede llevar a contender con nadie. El Espíritu no me puede llevar en división con nadie. No. El Espíritu me va a llevar a amar a todo el mundo. El Espíritu me va a llamar a recibir a todo el mundo. El Espíritu me va a llevar a paz. Gloria a Dios. Porque si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces, cuando yo ando en el Espíritu se va a manifestar a través de mí. Pero cuando yo no ando en el Espíritu no se va a manifestar. No voy a predicar por ahí. Aleluya. Salmo 37:23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea, ¿quién ordena los pasos del hombre? Jehová. Entonces, si Jehová te dice ve a la izquierda porque tú quieres ir para la derecha. Santo. Si Jehová te dice, pastora, es hora de caminar, es hora de marchar, porque tú sigues detenida en la parada. Te está diciendo que la guagua no va a pasar, que te toca caminar los kilómetros que faltan. Entonces ese es el problema, estamos esperando a la guagua, pero Dios nos está mandando a caminar. Amén. Aleluya. Los pasos por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Él aprueba los caminos cuando los pasos son ordenados por Dios. Pero cuando los pasos no son ordenados por Jehová, los caminos no son aprobados. Entonces el problema es quién aprueba
aprueba tus pasos. Porque si quien aprueba tus pasos es Jehová, tenemos que tener cuidado cómo estamos caminando, cómo estamos andando. Si yo estoy andando como un seguidor o yo estoy andando como un admirador. Santo. Estoy terminando. Dile al hermano a su hermano, dígale, el pastor va a terminar ahora. Entonces Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, los hijos amados son imitadores. O sea, ¿quiénes son los hijos amados? Son los hijos amados, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Yo tengo que amar a todo el mundo. El que me hace meme y el que no me hace meme. El que me señala y el que no me señala. El que me calumnia y el que no me calumnia. El que contiende y el que no me contiende. El que me quiere ver y el que no me quiere ver. Sí. Porque si soy un imitador de Cristo, dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. El verdadero seguidor de Cristo, mientras alguien le hace la guerra, él hace la guerra por esa persona. Te lo voy a repetir de nuevo. El verdadero seguidor de Cristo, mientras alguien le hace la guerra, él hace la guerra por esa persona. Él le hace la guerra al infierno por esa persona, reclamando a esa persona para Cristo. Ese es el verdadero seguidor. Dios mío, esto está fuerte. Esto está duro. Parece piedra, pero hermano. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Por quién se entregó Cristo? Por nosotros. Entonces, si se entregó por nosotros, él antes de irse dijo, si quieren ir en pos de mí, si se quieren sentar, como dije en varios textos, si se quieren sentar a la mesa del Padre conmigo, si quieren que el Padre los honre, tienen que negarse, tienen que tomar su cruz, tienen que seguirme. Gloria a Jesús. Y un nuevo mandamiento os doy. ¿Cómo dice? Que los améis los unos a los otros. La gente ha perdido, la gente que la Biblia lo dice. En los últimos tiempos la mente de muchos se enfriará. La gente hoy en día señala a los hombres de Dios como comerse un chicle. Gloria a Jesús. Y no se dan cuenta que tarde o temprano puede pasar el tiempo que pasa. Dios es un Dios justo. Y Él va a hacer justicia. Él va a hacer la justicia. Por eso es que desde la iglesia está quieto y conocer que yo soy Dios. Amén. Qué lindo sierva cuando podemos decirle al enemigo y al diablo en tanto cantazo y en tanta adversidad, Dios me dice que esté quieta porque voy a ver quién es Él. Amén. Gloria a Jesús. Santo. Gracias, Jesús. Entonces, voy a decir esto con mucho respeto, pero voy a decir de manera espiritual. Hay pérdidas que son ganancias. Te voy a decir de nuevo. Hay pérdidas que a veces son ganancias. Hay pérdidas que muchas veces decimos, pero ¿por qué? Pero cuando seguimos como seguidor de Cristo y pasa el tiempo, decimos, ahora entiendo Gloria a Dios. todo. Aleluya. Entonces hay pérdidas que son ganancias. Hay veces que en el ojo humano es mejor perder una guerra, porque el perder una guerra en el ojo humano es ganar una guerra en el espíritu. Poderoso Te lo voy a repetir de nuevo. Hay veces que perder una guerra en el ojo humano es ganar una guerra en el espíritu. Entonces yo prefiero mejor ganar la guerra en el espíritu y perder ante el ojo humano. Gloria a Dios. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es la ofrenda y el sacrificio en olor fragante? Mi vivencia con Dios. Gloria a Jesús. No,
hermano, no sé si hay ofrendas y hay sacrificios que la Biblia nos habla, pero la verdadera ofrenda espiritual, óyeme, es mi caminar con Dios. Esa es la verdadera ofrenda. Eso es lo que agrada. Eso es lo que hace que el fuego descienda y vea con agrado eso que se está exponiendo. Gloria a Dios. Y Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso. Y Juan vuelve y se lo recalca en el capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién se lo dijo Jesús? A los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces ustedes van a ser mis discípulos. Si ustedes no permanecen en mi palabra, ustedes no son mis discípulos. O sea que si yo no... Aleluya. En serio usted se está poniendo. Si yo no permanezco en la palabra de Dios, yo soy un admirador, no soy un discípulo. Yo soy un seguidor. Tú sabes, yo soy óyeme, como aquellos que estaban en el monte. Aleluya. La dije Carmelo porque me equivoqué. Que comenzaron a irse. Aleluya. Comenzaron a irse. Poderoso Dios. ¿Tú sabes lo más que me llamó la atención? Hay dos discípulos que me llaman la atención. Cada discípulo tiene una historia en la cual nosotros tenemos que retratarnos. Pero hay dos principalmente que me llaman la atención. Porque fueron cruciales en el momento más duro ante los humanos de Jesús. Uno fue la agresividad de Pedro para arriesgar su vida con la espada para defender al maestro. Estaba dispuesto a morir por él. Aunque después se acobardó cuando vio el proceso de la cruz. Hizo una parada ahí. Pero en el momento sacó la espada, dispuesto a morir por el maestro. Entonces, nos vamos de extremo a extremo. El hombre más impulsivo, que era Pedro, con el más calmado, que era Juan. ¿Quién era el único que estaba frente a la cruz de Jesús? Aleluya. El más calmado, Gloria a Dios. el que menos ruido hacía. Era el que estaba en el último momento de respirar. ¿Y dónde estaban los cuatro? Santo. ¿Y dónde estaban los bravos? El más calmado, el más calladito, el más silencioso. Por eso es que Jesús por eso es que fue catalogado como el discípulo amado, porque su corazón no cabía en el pecho del amor. Y fue el único que tuvo aplomo para pasarse en la cruz y verlo a él respirar. Buscó a la madre de Jesús y la acompañó en ese último segundo de la cruz. Porque el que es seguidor siempre va a velar por ti y por los tuyos. Santo. El que es admirador, cuando venga la prueba, te va a decir: entonces dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. O sea, ¿quién va a conocer la verdad? Lo que sean sus discípulos. El discípulo. O sea, ¿quién es el que va a conocer la verdad? El seguidor. Desde mi posición de admirador, yo no voy a conocer la verdad. Yo puedo escuchar la verdad. Yo puedo tener idea de la verdad. Pero el que realmente conoce la verdad es el seguidor. Amén. Gloria a Dios. Santo. Es como la gente que dice 20.000 historias. Pero solamente el que permaneció cuando pasó la historia es el que conoce los detalles de la historia. Los demás conocen lo que le contaron, lo que le dijeron. A veces mal contado. Esa es la posición
posición de nosotros como admirador. El admirador no va a conocer la verdad. Pues, ¿por qué, pastor? Pero porque usted dice, porque la Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad me hará ¿qué? Entonces un cristiano que está atado no conoce la verdad. Porque la verdad te hace libre. No, pero yo un día conocí la verdad. Un día la conociste, pero ahora volviste a la mentira. Estoy en serio. Y termino con Juan capítulo 15, 8. Dígale, pastor, va a terminar ya, ahora sí. Juan capítulo 15, 8 dice: en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿En qué es glorificado el Padre? No es en lo mucho que tú cojas el micrófono para cantar. No es en lo mucho que yo predique. Poderoso Dios. Hay gente que coge el micrófono y no tiene fruto. Es más, ni buen árbol se ve. Sí, mi hermano, porque hoy día yo veo las plataformas sociales que yo no sé si yo estoy viendo una tarima del mundo o estoy viendo un altar de Dios. Que yo no sé si estoy viendo una iglesia o estoy viendo un salón de banquete. Yo voy a decir esto con mucho respeto. Con mucho respeto. Y es mi opinión. Y con mi opinión. Usted no tiene que estar de acuerdo con mi opinión. No tiene que estar de acuerdo. Respétame mi opinión. Yo le respeto la de usted. Yo respeto la opinión de la iglesia que quiera apagar las luces en medio del culto. Yo lo respeto. La luz está cara. Las finanzas están difíciles y quiere ahorrarse la luz. Pero fuera de eso, si la iglesia es luz, ¿por qué rayos quiere estar en tinieblas? Alguien que se siente conmigo y me lo explique con palitos de mantecado para yo poder entenderlo. Porque Dios siempre se manifiesta en público. Entonces, tú sabes, no me entiendo. Por eso es que digo, hay veces que yo veo cosas en la plataforma, oye, me lo digo con mucho respeto, que yo no entiendo, que yo no comprendo. Pastores, que te quedaste en los 70, 80, déjame los 70 y 80, que allí había fuego y aquí casi no hay. Aleluya. Santo. No, pastor, que esos son dogmas de hombre. Déjame con las dogmas de hombre, porque así como que era agradable y el fuego se movía. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, nadie, póngase de pie, nadie va a ser levantado el día final sin que tenga fruto y sea discípulo. Aleluya. Nadie. Porque el Padre se va a glorificar ese día del que lleve fruto. Por eso dice: y el que no lleve buen fruto, el que no lleve fruto será cortado y echado en el cielo. En el cielo no va a quemar árboles, ¿sabes? En el cielo lo que van a recoger es cosecha. El admirador no tiene cosecha. El seguidor sí trabaja la cosecha. En esta tarde tenemos que reflexionar con mi iglesia. Respeto la vida de cada cual. Respeto la vida de cada ministro. Respeto la vida de cada creyente. Respeto cada iglesia, cada líder.
cada ministerio. Y mi intención no ha sido ofender desde la perspectiva humana. Pero desde la perspectiva espiritual tenemos que hacerle una pregunta. ¿Estoy andando en el Espíritu? Mis obras, mis acciones están llevando el fruto del Espíritu. Estoy andando en el Espíritu. Porque si no cargo nada de estas cosas, hoy es un buen día para entender que estamos siendo admiradores y no seguidores. Y hoy es un buen día para decir frenar y quitarnos quizá, a lo mejor no te has dado cuenta, la venta que el enemigo puso una vez en tus ojos y decir, espérate, pero ¿qué yo he hecho? Mis acciones no son de un creyente, mis acciones no son de un ministro, mis acciones no es de nadie que cargue luz, mis acciones no es de alguien que cargue frutos dignos de arrepentimiento. Yo necesito acercarme a Dios. Yo necesito hoy, en esta parada que he hecho, levantarme. Y me es urgente de que pase el transporte. Pero si el transporte no pasa, yo voy a comenzar a caminar. Y que el transporte me coja en el camino. El altar está abierto.